aire, no podemos llegar, comprar un aire y llegar y enchufarlo a cualquier toma de nuestra vivienda. Es necesario hacer una instalación puntual, un circuito independiente para esa toma, ¿ya? Ahora, el calibre del conductor mínimo es lo que nos está asignando la norma para todas las tomas de fuerza o uso específico. El número mínimo de calibre es el 10, el número 10 de la tabla AWG, o lo que correspondería en sección 6 milímetros cuadrados. Yo les he compartido hoy día una tabla y esa les voy a enseñar a utilizar, a interpretar, ¿ya? Porque hoy vamos a hacer parte de lo que significa el cálculo. Ahora, en el cálculo de la capacidad, ya he cambiado de diapositiva, Álvaro, ¿está bien? ¿Estamos bien? Ya. Para la capacidad de cálculo del aire acondicionado, la capacidad, que la vamos a denominar C, va a ser igual para encontrar la capacidad del aire en determinado ambiente. Lo que va a influir justamente es el factor que se ha proporcionado para América Latina, tomando en cuenta que la temperatura máxima es 40 grados centígrados, por el volumen del local que queremos dotar de aire acondicionado, más el número de personas y electrodomésticos que van a influir en esta condición del aire, ¿ya? Porque cualquier artefacto que instalamos en los ambientes influye de cierta manera porque disipa calor, ¿ya? Entonces, este valor lo vamos a multiplicar por 476, que es un factor fijo, ¿ya? De ganancia y pérdida de acuerdo a las personas y artefactos que se instalan. Solamente es esta fórmula. El aire acondicionado se mide en BTUs hora, ¿ya? Es la unidad de medida inglesa que bueno, adoptamos para poder determinar las capacidades de estos elementos que forman parte también del confort térmico en las viviendas, ¿no? No olviden que el tipo split, por ejemplo, siempre tiene que estar instalado en un muro que nos conecte con la atmósfera, ¿ya? En mi caso está en el muro que da justamente al ingreso, ¿no? Entonces tengo facilidad de hacer una toma de aire y también expulsar el aire que esté sacando. ¿Cómo funciona este artefacto? Inyecta aire limpio y extrae el aire ya viciado, ¿no? Es aire pesado. Bueno, entonces se requiere instalar, decíamos, este aire acondicionado en este ambiente, que es el dormitorio 3 de mi proyecto. Para determinar el volumen, yo lo que he hecho es dividir en dos partes. Esta que es mi parte, que le voy a llamar la primera parte, esta área, que corresponde a 3.55 metros por 3.25. Y esta otra pequeña área, que también forma parte de este ambiente, que es de 1 por 0.70. ¿Ya? Entonces eso es lo que he hecho, ¿no? 3.55 por 3.25. Y como se trata de volumen, aquí sí interviene lo que es la altura. Entonces estoy multiplicando por 2.80, que es la altura de piso a techo en mi vivienda. Este es un valor del primer volumen y el segundo volumen, que es esta área, 1 por 0.70 por los 2.80, que es la altura de piso a techo, ¿no? El volumen total de mi local, dormitorio 3, es igual a 34.26 metros cúbicos. Aplicando o reemplazando los valores en la norma, en la fórmula, perdón, tenemos que la capacidad del aire va a ser igual a 230, el factor para América Latina, por los 34.26 metros cúbicos que he obtenido de volumen de mi ambiente, más los 7, tanto personas como electrodomésticos que sí van a afectar, ¿no?, las condiciones del aire, que son un número de 7, eran 4 lámparas, 2 personas y un televisor, ¿no? Por eso suman 7 por 476, ¿no? Este resultado me da igual a 11.212 BTUs hora. Esa es la capacidad de aire que yo necesito para satisfacer las necesidades de aire acondicionado en mi ambiente.
Ahora, cuando saco este valor, lo que tengo que hacer es irme a esta tabla donde tengo yo tanto las capacidades de los aires comerciales, porque les decía, no se fabrican pues de 9.321, por ejemplo, sino estos son los valores comerciales de sus capacidades, que pueden encontrar otros también, ¿no? Siempre va a depender de las fábricas, ¿no? De aquellas producciones, pero son prácticamente estandarizados, ¿no? Tenemos capacidades de 9.000, de 12.000, de 15.000, de 180.000, o pues, perdón, de 15.000, de 18.000, de 24.000, 36.000, 48.000, 60.000 y 90.000. Estas capacidades para este modelo, ¿ya? Que son los domésticos, el aire acondicionado tipo split. Ahora, las potencias están en relación a justamente la capacidad del aire, ¿ya? Y ahí tenemos los valores de las potencias. Caramba, por ejemplo, un aire de 9.000 nos bueno, requiere para su funcionamiento 900 watts, ¿no? Demanda 900 watts en su funcionamiento. Es la potencia en watts, 900. Vale decir que por cada unidad de BTUs hora mm, requiere de 10 watts, ¿no? Para, para realizar la tarea. Entonces, están en correlación, ¿no? 9.000 BTUs corresponde a una potencia de 900 watts. 12.000 BTUs, una potencia de 1.200. En realidad dividimos entre 10, ¿no? Dividimos entre 10 cada BTU y vamos a obtener el dato en watts, su potencia en watts. Ahora, estos otros aspectos de nuestra tabla corresponden al sistema, de una fase. Ya estos que son más grandes vienen en una fase y en 3 fases, vale decir trifásicos. Ya los de mayor capacidad son directamente trifásicos. Mucho más difícil todavía su instalación a una toma corriente normal, ¿no? Y veían que aunque este artefacto, aunque no demande los 2.000, aunque su consumo sea menor a los 2.000, de todas maneras debe considerarse una toma de fuerza. ¿Por qué? Porque este tipo de artefactos se consume en, en tiempos muy prolongados. No es que prendemos el aire y en media hora lo apagamos. Se queda todo el día prendido el aire. Es así como funciona el aire acondicionado. Una vez que lo apagas, entonces deja de proporcionar la confortabilidad que se requiere, ¿no? Porque el aire acondicionado no es solamente inyectar aire frío, que en algunos, sobre todo, ese es el uso que le damos en nuestro medio, sino que está inyectando un aire purificado, un aire limpio, un aire filtrado. Al interior de este fine coil tenemos filtros que lo que hace es inyectar ese aire nuevo, pero además lo purifica para que ingrese al ambiente donde lo tenemos instalado. Entonces, son artefactos y todo esto es un motor, ¿no? Que cumplen varias funciones y que además se utilizan en largos periodos de tiempo. Si nosotros, por más de que consuma 900 watts, que transformados en voltiamperios serían igual 900 voltiamperios, por el tiempo, por el largo periodo prolongado que se utiliza, requiere de que su instalación sea independiente y sea un circuito independiente, ¿ya? Porque está produciendo, está permitiendo en ese circuito el trabajo del paso de la energía eléctrica de manera continua por muy largo tiempo, que puede ser, por ejemplo, de 8 de la mañana, que me imagino pueden encender el aire hasta el mediodía. Ya estamos hablando de 4 horas por lo menos, ¿no?
Entonces, es importante considerar que en los aires se trata siempre de un circuito independiente y es toma de fuerza, aun sus consumos no sean muy altos. Inclusive les he comentado en algún momento que hay gente, o sea, le damos muy mal uso también, no utilizamos, no, realmente no somos conscientes de los consumos energéticos. Y a veces lo que sucede es que dejan encendido el aire, sobre todo eso he visto en los hoteles, que dejan encendido el aire en la habitación para que al regresar tengan el ambiente fresco, aunque no esté en uso y se quede por horas en funcionamiento. Claro, como es algo que sí o sí va a ir en la factura del consumo del hotel, pero no es algo de lo que se va a hacer cargo personalmente aquella persona que lo usa. Entonces, aprovecha, digamos, ¿no? Pero es una mala práctica, ¿no? Es una inconsciencia del uso energético y que deberíamos de planificar y pensar y tomar conciencia de aquello porque ustedes son la generación que están viviendo estos cambios y estas amenazas que tenemos respecto del medio ambiente. Y si no tomamos medidas ahora, va a ser catastrófico después. Y quienes tienen que lidiar con esto son los profesionales que se están formando ahora y que probablemente tengamos que diseñar un nuevo sistema, que este es individual, pero también tenemos sistemas de aire acondicionados ya agrupados que nos permiten hacer una inyección por ductos para grandes edificios, ¿no? Para oficinas, bancos, qué sé yo, otros, otros rubros que no son vivienda. En viviendas se van a mantener, aunque gastan mucha energía, pero el confort que se requiere y por las formas de vida que ahora nos hemos habituado a tener esas facilidades, entonces va a ser que por mucho tiempo sigamos disponiendo, precisando este tipo de artefactos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como hemos tenido como resultado los 11.212 BTUs, nos vamos a nos vamos a la tabla y adoptamos el inmediato superior. No hay de 11.000. Colocar uno de 9.000 no va a satisfacer las necesidades de aire de ese ambiente. Uno que esté por encima, pero que sea el inmediato superior, ese es el que yo debería de adoptar, ¿no? Y en este caso es este de 12.000. Les decía también en la anterior clase, no vamos a encontrar otros artefactos que a requerimiento tengan capacidades exactamente de los volúmenes que podemos determinar. Siempre tenemos que valernos de las unidades comerciales, ¿no? Bueno, entonces, perdón, habíamos definido uno de 12.000 BTUs hora y es necesario transformarlo a voltiamperios. Es necesario transformar esa potencia, esta capacidad en realidad del aire, porque esta es su capacidad en BTUs, debemos transformarla en voltiamperios porque esto va a ser parte de lo que es nuestro cálculo. Y el cálculo va a depender de la cantidad de artefactos que tengamos instalados en nuestro proyecto. Así que como esto es toma de fuerza, es necesario hacer este cálculo. El cálculo de la potencia aparente, que es del aire acondicionado, la potencia, consideramos la potencia activa del aire de 12.000 BTUs hora en su potencia activa, que viene expresada en watts, va a ser de 1.200. Y es lo que les había dicho de la tabla, ¿no? La relación 12.000 BTUs hora requiere una potencia de 1.200 watts. Es la potencia activa. Entonces, ese dato lo he sacado de la tabla. Potencia activa es igual a 1.200 watts. Para tema de cálculo de nuestros conductores es necesario cambiar estas potencias. Todas las potencias que tengamos en watts debemos cambiarlas en voltiamperios. Entonces, ¿qué es la potencia aparente con la que vamos a trabajar el cálculo del calibre de nuestros conductores?
Entonces trabajamos con la potencia aparente. Y la potencia aparente es S, para nosotros es potencia aparente, ¿ya? S, hemos denominado S a la potencia aparente. S es igual a la potencia activa sobre coseno de phi. S va a ser igual a 1200 dividido entre coseno de phi, también es un factor fijo, que para artefactos o que para toma de fuerzas y toma de fuerza o uso específico o toma corrientes normal, coseno de phi vale 0,80. Es un valor fijo, ¿ya? Tomar en cuenta 0,80 para para toma de fuerza o toma corrientes de uso general, 0,80. Por si acaso, coseno de phi, y eso lo vamos a ver más adelante, para iluminación es 1, pero para toma de fuerzas y toma corrientes de uso general es 0,80. Entonces dividimos la potencia activa sobre coseno de phi. 1200 dividido entre 0,80 nos da el valor ya en voltiamperios, 1500. Esta es nuestra fórmula de transformación de la potencia activa a potencia aparente. Es necesario dividir entre coseno de phi. Coseno de phi es igual a 0,80 para toma de fuerzas. Y eso es lo que hemos encontrado, ¿no? El aire acondicionado para el dormitorio 3, 1500 voltiamperios. Ahora, tenemos otro, le llamaremos ejercicio, porque les he dicho que todos en sus proyectos deben tener la salida de toma de fuerza para la instalación para la carga del vehículo, ¿ya? Entonces, todos vamos a instalar una salida, una toma de fuerza para la carga del vehículo eléctrico. Es lo mismo que en las cocinas, ¿no? Puede ser que uses cocina a gas, pero ya está prevista tu toma para cocina eléctrica. Y así tienen que venir los diseños. Tienen que ser flexibles a cualquier tipo de uso o preferencia que tenga el usuario. El usuario puede optar bien sea por un auto a gasolina, diésel, gas o eléctrico, pero esa vivienda ya tiene que estar preparada para cualquiera de esas preferencias. Lo propio pasa en las cocinas. A pesar de que nosotros tenemos la salida, por ejemplo, para gas natural, que ya viene por tuberías, igual dejamos prevista una salida para toma eléctrica de la cocina, que no se olviden que la cocina es una toma de fuerza y todos deben tener esa toma de fuerza en sus cocinas. Lo propio va a pasar en los garajes. Vamos a tener la toma de fuerza para la carga eléctrica del vehículo. Algunos datos. Los puntos de recarga que se suelen instalar en los hogares tienen entre 3,7 kilowatts, estamos hablando de potencia activa. No se olviden watts, potencia activa. Pero la potencia es 3,7 kilowatts, ¿no? Que sería 3700 watts, por si acaso. Están entonces entre 3,7 kilowatts y 7,4 kilowatts. Si el sistema eléctrico es monofásico, ¿ya? Para los autos monofásicos, y de entre 11,000 a 22,000 si es trifásico. Fíjense que las potencias de uso, estamos hablando de 11,000 watts, que transformados a voltiamperios, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién saca esos 11,000 a voltiamperios? Ahí no he borrado. ¿Quién ha sacado? 13.750 aquí. Muy bien. 13,750. Javier, ¿no? Sí. ¿Y qué nos dice la norma? Arriba de los 2,000 ya es toma de fuerza. Arriba de los 2,000 voltiamperios.
Entonces, ya es una toma de fuerza. Imagínense 13,000, no es algo para despreciar, ¿no? Y eso hay que considerar y debe estar establecido en nuestro cálculo, ¿ya? Y no es que yo que puedo poner que una extensión desde cualquier otra toma, no. Porque más adelante vamos a ver cuando calculemos los calibres de los cables de cada circuito. Le estoy hablando cables, pero les he repetido siempre un poco para que me entiendan, uso ese término, pero en realidad el término correcto es conductores, ¿ya? Vamos a calcular los conductores y esos van a estar en función al consumo de las tomas. Esta toma de fuerza realmente es especial porque nos demanda una gran potencia, ¿ya? Para este caso vamos a tomar la más baja, ¿ya? Para no excedernos en nuestro cálculo. Como está entre 3,7 y 7,4, voy a tomar el de 3,7 para un vehículo pequeño, que son esos los que se están fabricando aquí en Bolivia, por si acaso. En Bolivia se están usando estos, ¿no? Y es de ahí de donde he sacado el dato. Eh, Entonces, porque tenemos en otras industrias, ¿no? En otras marcas de vehículos, pero bueno, la que están produciendo en Cochabamba es esta. El cálculo de potencia aparente de la carga del vehículo eléctrico es de 3,7 kilowatts, que los vamos a transformar primero a watts, ¿no? Multiplicando por 1000. 3,7 por 1000 son 3,700 watts, porque esta unidad de potencia activa está en otra escala, ¿no? En kilowatts. Nosotros para aplicar esta fórmula tenemos que llegar a watts solamente. Entonces tenemos una potencia activa de 3,700 y lo propio, ¿no? Vamos a encontrar la potencia aparente del vehículo, que va a ser igual. S igual a la potencia activa sobre coseno de phi. No olvidemos que para toma de fuerza, coseno de phi es igual a 0,80. 3,700 dividido entre 0,80, 4,625 voltiamperios. Esa es la toma de fuerza que debemos dejar prevista. Ustedes ya vean dónde, cercana, me imagino, al parqueo, para el auto eléctrico. La toma tiene que ser tipo Shuko, con tierra. Aquí no está la tierra, yo le voy a dibujar la próxima aquí. Y esta es una toma doméstica, ¿no? Ay, perdón. Es una toma de fuerza doméstica para la carga del auto eléctrico. Bueno, tiene su adaptador, ¿no? Para que ingrese al vehículo y vienen en diferentes tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, hay varias tipologías. Eso ya, la entrada siempre hacia el Shuko, los vehículos eléctricos te venden con más, ¿no? Con más el adaptador. Es como el celular, ¿no? Te venden con su cargador. Pero sí, el enchufe tiene que ser tipo Shuko, ¿no? Para que se conecte y pueda brindar la energía necesaria para cargar el vehículo. Si bien estos consumen más, estos otros que consumen más, la carga es más rápida, ¿ya? Y bueno, menos tiempo, más rápido, a veces suele ser más económico eso, ¿no? Eso ya en fábrica siempre van a indicar y van a recomendar, ¿no? De acuerdo a las instalaciones que se tengan previstas ya en la vivienda. Bueno, les he pasado. Si tienen alguna consulta, les voy a pedir por favor que me interrumpan nomás. Yo prefiero que lo hagan en el momento de clase. De todas maneras, no hay ningún problema si lo hacen después. Pero si tienen necesidad de que algo no ha quedado claro, prefiero aclararlo para todos, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver ahora es el cálculo de la potencia instalada. Y les he pasado al grupo de WhatsApp esta planillita, que es más sencilla que la que manejan en otras instalaciones, pero que es también, además, la planilla estandarizada, normalizada para el cálculo de las instalaciones eléctricas que aplicamos en nuestro país, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la potencia instalada, que en realidad viene a ser la carga instalada. Ahora, ¿qué es la carga instalada? La carga instalada es la suma de las potencias de los circuitos.
es la suma de todas las potencias de los circuitos. ¿Y qué es lo que he hecho aquí? Yo, por un lado, en esta columna tengo los tableros. En mi caso, en el caso que estamos desarrollando como ejemplo en la materia, tengo dos tableros, ¿no? El tablero TD1, que está en planta baja, y el tablero TD2, que está en planta alta. Tengo planta baja y planta alta. Ahora, ¿qué circuitos alimenta el tablero TD1? Fíjense, alimenta los circuitos y por eso les había pedido que no me repitan los números de los circuitos, que los independicen. En planta baja yo tengo estos circuitos. El circuito 1, iluminación. Aquí la descripción del circuito, ¿no? Primero la asignación del nombre del circuito, que lo recomendable siempre es utilizar números para la asignación del nombre del circuito. Y en esta otra columna tenemos la descripción. Pueden ser muy precisos en la descripción o simplemente pueden colocar iluminación. Y que, bueno, en el plano se tenga que leer con claridad todo esto. Yo siempre les recomiendo, a veces uno se puede perder también en el momento que hace el cálculo. Siempre es bueno que en la descripción podamos dar alguna guía, ¿no? De a qué circuito se refiere. En mi caso, el circuito 1 es iluminación, patio, estar, baño, planta baja. Tengo aquí la cantidad de puntos. Como se trata de iluminación, aquí en cantidad corresponden los puntos instalados en este circuito. Para mi caso son 15. Y aquí tengo un valor dado en voltiamperios, que si recuerdan, cuando estábamos viendo los circuitos de iluminación, les había dicho que nuestra norma asigna un valor de 100 voltiamperios por cada punto de luz. Que este valor corresponde a las lámparas incandescentes, pero que la norma nos hace trabajar con el dato más... con la mayor seguridad, ¿no? Con el dato más extremo. En iluminación, el artefacto de mayor consumo, de mayor extremo, es la incandescente y por eso en todos vamos a aplicar incandescente. Y ya les he dado las razones anteriores por qué, ¿no? Entonces, a todo lo que es iluminación, aunque voy a volver a la parte donde les he indicado que se asigna este valor y que está dado por nuestra norma, todos los puntos de luz en potencia, en voltiamperios, van a tener 100. Cada punto de luz significa 100 voltiamperios. Yo tengo mi circuito 1, 2, 3 en planta baja, que corresponde a iluminación. El 1 ya habíamos visto, el 2 es iluminación, cocina, comedor, en planta baja, ¿no? El 3 es iluminación exterior, planta baja. En el 2 tengo 13 puntos y en el 3 tengo 12 puntos. Cada uno de estos puntos los voy a multiplicar por el valor asignado al punto de iluminación, que es 100. 15 por 100, 1500. 13 por 100, 1300. 12 por 100, 1200. Ahora, llego hasta el circuito 3. El circuito 5 corresponde a tomacorrientes de uso general, en el que tengo agrupados 5 tomas que están en el estar, planta baja, ¿no? Pasillo y estar están. 5 puntos. Ahora, este valor que se le asigna a las tomas corrientes de uso general, ojo, de uso general, es 200. Ese valor fijo que les había dicho en la anterior clase, puede ser de una toma corriente simple, doble o triple. Cualquiera de ellas igual va a tener este valor asignado en voltiamperios, ¿no? 200. Y lo que hago es lo mismo que en los anteriores circuitos. La cantidad por el valor asignado a las tomas. 5 puntos por 200, 1000. En el circuito 6 tengo tomacorrientes generales en baño y era parte del patio, ¿no? 4 puntos. 200 por 4, 800. Tomacorrientes de uso general en cocina. No olvidemos que las cocinas se consideran siempre independientes y por eso ahí yo he instalado 7 tomas que las estoy multiplicando por el mismo valor dado por la norma
en unidades de voltiamperio, 200. 7 por 200, 1400. Luego tengo también en el circuito 8, que sigo hablando del tablero TD1. En el circuito 8 tengo tomacorrientes de uso general. En el comedor, 8 puntos, 8 por 200, 1600. Toma de fuerza, cocina, 1. Bueno, aquí hasta el 8 son tomacorrientes de uso general. Después ya tengo otros circuitos que corresponden a las tomas de fuerza. Y en este caso tengo toma de fuerza, cocina, planta baja. Solo tengo una cocina y por lo tanto un punto instalado. Y lo que me dice la norma, ¿no? La cocina es igual a 5500 voltiamperios. Ese valor le tengo que dar fijo también a las cocinas. Entonces, 1 por 5500 va a ser 5500. Luego tengo los aires acondicionados. Tengo en el pasillo, en el comedor y en el escritorio. Pasillo, comedor, escritorio que he calculado, ¿no? Los valores que me han arrojado en voltiamperios son de 1125, 1125 y 1125. 1 por 1125 es igual a 1125. Tengo la toma de fuerza de carga de vehículo eléctrico. Tengo una sola toma, cuyo valor en voltiamperios es 4625. 4625. ¿Ya? ¿De dónde saco estos valores? Porque en las tomas de fuerza, fíjense, son unitarios, son valores independientes, decíamos que son circuitos independientes y los he obtenido de estos datos. 4625. Mi toma de fuerza del auto, de la carga del auto eléctrico. Aquí está, 4625. Ahora, el ejemplo que yo les he dado es de mi dormitorio 3, ¿no es cierto? En toma de fuerza. Aquí está el dormitorio 3, una toma de fuerza, 1500. Y aquí está el cálculo que hemos hecho. Toma de fuerza para el dormitorio 3, 1500 voltiamperios. Son esos valores que ya he encontrado y que ya los he asignado aquí, en esta columna. Unidades en voltiamperios. Entonces, el paso que hay que dar acá para empezar a llenar nuestra tabla de potencias es justamente asignar el valor en voltiamperios a cada uno de los circuitos. Para recordar un poco, voy a volver al circuito 1 en gráfico, porque aquí digo tengo 15 puntos y cada punto vale 100. Me voy a ir al circuito 1. Es planta alta, me equivoco. Eso era lo que les indicaba, ¿no? Para determinar la cantidad de circuitos, la potencia asignada por cada punto de iluminación, 100 voltiamperios. Y como máximo, 2500 voltiamperios en cada circuito. Puedo agrupar, vale decir, 25 luminarias, ¿no? Y aquí debe estar mi planta baja, los puntos de luz, cálculo, todo lo que hemos visto para, aquí está. La 28, ay, ya. Entonces, aquí está mi circuito 1. Estas 15 lámparas van a ser alimentadas desde el tablero 1. Tengo el circuito 1. El circuito 2 y el circuito 3. Iluminación. Tengo 3 circuitos de iluminación que son alimentados desde el tablero 1. Luego, en tomacorrientes. Ay, ¿dónde está pues el plano? Aquí está. En tomacorrientes nos pasábamos a circuitos tomacorrientes de uso general. Decíamos en estar 3, 4, 5 puntos, ¿no? 5 puntos de tomacorrientes, circuito 5. El circuito 6 eran 4 puntos, aquí están 2, 4, circuito 6. Circuito 7, cocina, que tiene 7 puntos de tomacorrientes de uso general, 7. El comedor, que además se ha agrupado con el escritorio, son 2, 4, 6, 7, 8.
8 puntos. Todo eso he cargado en esta información de mi circuito 1, 15 puntos, circuito 2, 13, circuito 3, 12 puntos, circuito 5, 5 puntos, circuito 6, 4, circuito 7, 7 puntos, circuito 8, 8 puntos. De estos, los primeros 3 corresponden a iluminación, por eso los primeros 3 le asigno un valor de 100 por unidad. Del 5 al 8 son tomacorrientes de uso general, por eso le asigno un valor de 200 por cada unidad. Y ya a partir del 11 son circuitos independientes que tienen que ver con el tipo de artefacto que están alimentando. Veremos en planta alta. En planta alta tengo el tablero de distribución TD2 que va a alimentar de energía, o sea, va a energizar los circuitos 4, iluminación, que son 12 puntos. El circuito 9 toma corrientes de uso general, que son 13 puntos. El circuito 10, que corresponde a toma corrientes de uso general también en baño, que solamente tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos porque baños y cocinas siempre debemos independizar, es lo que nos recomienda la norma. Y a partir del circuito 16 ya son tomas de fuerza. Toma de fuerza, ducha. No olvidemos que la ducha también es un artefacto que debe considerarse como toma de fuerza. Y ya la norma nos asigna un valor de 5.000. Todo esto está extraído de la norma, por si acaso, ¿no? La norma boliviana. Ahora, toma de fuerza de aire acondicionado, y aquí está el cálculo que se ha hecho para cada uno de los dormitorios. Hemos utilizado la misma capacidad, a pesar de que son de diferentes dimensiones. Como hemos utilizado el valor comercial, hemos llegado a la misma capacidad. Ahora, ¿cómo encuentro la potencia instalada? La potencia instalada, decíamos, es la suma de las potencias de todos los circuitos. Entonces, lo que hago es sumar el total de la carga instalada en todos los circuitos. Fíjense, a mí la suma de todos los circuitos me ha dado un valor de 36.000, de todos los circuitos. Ahora, me gustaría que empiecen a trabajar para que si tienen dudas en este momento, más bien las podamos resolver. Estábamos en el 29. Eso es lo que les he corregido, ¿no? Ahí se han movido, pues. Veremos un poquito la planta alta. Solo que lo que me está extrañando es que no tengo el gráfico de las tomas de fuerza, no le sé. Ya. Esta es planta baja. Ahí está. Fíjense, las tomas de fuerza corresponden a un circuito independiente. Es lo que les decía, ¿no? Todo lo que es toma de fuerza. Y es así como debe ser. Y no olviden que cada plano, o sea, debemos emplear un plano para cada tipo de circuito. Es decir, uno para iluminación, otro para toma corrientes de uso general y otro para toma de fuerza. Así en su plano de toma de fuerza solo tengan un punto en todo el nivel, pero va a ir la instalación, va a ir el plano dibujado con solo una instalación. Eso sí nos exige la norma. Un plano rechazado es aquel que precisamente agrupa aquí todo tipo de circuitos y tiene que existir orden, sobre todo orden en este tipo de diseños y más en el cálculo, ¿no? Bueno, ahora me voy a ir hasta la tabla y esperaremos unos minutos. Bueno, vayan trabajando y escuchen.